Estamos en Hechos capítulo 11 y capítulo 12. La primera pregunta gira de la interpelación que los apóstoles y los líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén hicieron a Pedro. Mire, qué coraje. Yo casi digo raya en la desfachatez o en la autoridad de cuestionar a Pedro, de pedir explicaciones en cuanto a sus motivos y a sus prácticas. ¿Por qué? Porque él fue a ministrar a un grupo de gentiles. Así es que al regresar a Jerusalén, estaban frustrados y enfadados con la postura de Pedro. Literalmente dice que los de la circuncisión eran los más inquietos. Ahora, cuando dice los de la circuncisión, no interpreten los herejes, ni tampoco piensen en los que no aman al Señor. No, los de la circuncisión era un grupo que de muy celoso se pasaba al legalismo y que quizás con buenas intenciones no lograban darse cuenta de que su postura no promovía ni honraba los motivos del Espíritu Santo. Así es que ellos reclaman a Pedro y Pedro tiene que explicarles. Ahora, ¿cómo eso se aplica a nosotros? Bueno, exactamente de la misma forma. Hoy por hoy en la iglesia evangélica hay tantas personas que en su afán de reverentes, en su afán de celosos con las prácticas y las ceremonias que ellos consideran correctas, pueden traspasarse de esa frontera casi indeleble y llegar al extremo del legalismo. Ejemplos. Bueno, la gente que se molesta porque algunos asisten a la iglesia con ropa que ellos consideran no la más correcta. Y no estoy con esto promoviendo ni el desorden ni el irrespeto. Solo estoy diciendo, la Biblia no nos dice cómo vamos a vestirnos, Dice que hay que hacerlo todo decentemente y en orden. Y en el afán de esa decencia y de ese orden, según usted o según yo, podemos pasar al legalismo que no glorifica a nuestro Señor. Mil disculpas por el pésimo ejemplo, pero hoy estoy usando lo que en nuestro país se llama una camisa sport y un jeans. Debo acotar que hay congregaciones en donde mi vestimenta es impertinente, casi irreverente. No quiero defender mi forma de vestir, solo digo que, por favor, no está en la Biblia. Que desde su manera de ver las cosas es más atinado para un púlpito, una camisa de botones formal, quizá manga larga y un pantalón sastre. Bueno, pero eso es para usted. Y no estoy diciendo que esté mal, solo estoy diciendo de que debemos tener cuidado y que al final del camino lo que debe empujarnos a sacar una conclusión es mi motivo. Y si mi motivo es honrar al Señor, bueno, no le voy a prestar mucha atención si usted se está vistiendo como usted quiere vestirse, siempre y cuando
use cierta pertinencia. Y note que la pertinencia, ¿quién la pone? Porque no la pone la Biblia. La pone su contexto sociocultural. Para algunos, usar la falda de una camisa de fuera no es pertinente. Para muchos de nosotros sí. ¿Discutir por eso? Por favor. Hasta me siento mal estar ocupando parte de este tiempo para ejemplificarlo. Y ese era el asunto. Así es que los de la circuncisión sabiamente concluyen y con cierta admiración y vergüenza, porque dicen, de manera que el evangelio también era para los gentiles. Yo diría, hasta ahora se dan cuenta. Pero su motivo parecía ser sincero, y aunque lo fuera, estaba equivocado. Bien, eso nos lleva a la segunda pregunta, que viene como la consecuencia del legalismo. Imagine que los de la circuncisión, los líderes de la iglesia, entre ellos estaban varios apóstoles, creían que el evangelio era solo para los judíos, no para los gentiles. La expresión que usaron es, de manera que también para los gentiles. Sí, porque creían que solo a los judíos debía predicárseles. Ahí está el ejemplo, que los que se movieron olvido la ciudad, estaban compartiendo diligentemente el evangelio del Señor Jesucristo, pero solo a los judíos. Esto es casi como el llamado, la exhortación y la puerta abierta al evangelismo mundial, en donde Pedro les dice, el Señor es quien ha mandado esto. Y todos ellos, bueno, no todos ellos, todos los que se convirtieron, además fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a hablarles? Y vaya exhortación también a nosotros, porque no lo olvidemos. Es cierto que la Biblia nos manda a no intimar con los que no aman al Señor Jesucristo, pero no nos dice que no debemos compartir con ellos. Y compartir con amor, con sinceridad. Si nosotros tuviéramos la necesidad de compartir nuestra fe, ellos serían importantes. Por eso estoy diciendo que el evento de martes y miércoles es importante para ellos, para sus invitados. Es importante que al entrar, además de ver la recreación, además de ver los dramas, además de ver la comida y la alegría, pues ellos puedan ver el interés de la iglesia de Cristo por ellos. Y que los que estemos llevando la vincha en martes y miércoles, les mostremos el amor de nuestro Señor. Esa es la razón de nosotros ser llamados por primera vez cristianos en este capítulo, que de hecho esa es la tercera pregunta. ¿Dónde y por qué se les llamó por primera vez de esa forma? Fue en Antioquía, y obviamente fue por el evangelismo que estaba empezando y que se estaba convirtiendo en un evangelismo explosivo. Cada vez que ellos compartían, eran miles los que venían a los pies de nuestro Señor. Vaya experiencia, ¿no? Que a los inicios miles venían a los pies de Cristo. Claro que vale la pena preguntarnos, wow, y tan buen resultado venía porque los apóstoles tenían la unción del Espíritu en contraste con el estado espiritual de la iglesia actual. Quizá. Y de ahí que lo menos que podríamos hacer es un poco para que el Señor
use nuestras vidas y que otras personas sean alcanzadas. ¿Qué sería de nosotros si nosotros no hubiéramos sido alcanzados? Yo de vez en cuando digo, wow, si yo no hubiese conocido al Señor Jesús, ¿en qué cosas me hubiera metido? ¿Dónde estaría? Si aún con el temor que siento por mi Señor y por el amor que siento por Él, hago tales cosas en contra de la fe que profeso, imagine sin fe alguna. Qué terrible sería. Así que gracias a Dios por aquellos que se esforzaron en alcanzar a mi mamá. Gracias a Dios por los que sí tienen ese espíritu evangelizador. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Me voy a ir al libro afín, a Cadenas. Había otras preguntas de Hechos, pero no más tiempo. Este libro se queda como un manual en mi librera. Debo decir que son muchos de los libros que leemos los que terminan siendo manual para mí, pero este tiene la característica única que aborda el tema de la posesión demoníaca, de la influencia demoníaca, de una forma tan espiritual, tan inteligente, tan práctica y sin emocionalismo, que este queda como manual. Estuve sorprendido estos últimos días cuando encontré esta frase, oiga, escucha con atención lo que te puede revelar el Espíritu Santo y confecciona una lista de todo lo que te venga a la mente. Dios puede revelarte prácticas religiosas de sectas y ocultismo de tus antepasados, de las que no estabas al tanto y están influyendo en tu vida. ¡Wow! Significa que mis papás y mis abuelos pudieron involucrarse consciente o inconscientemente en prácticas y en todo tipo de ocultismo, y esto me afecta en forma directa. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, que el Señor visitaría hasta la 3ª y la 4ª generación de aquellos que quebrantan sus leyes. Y sé que ustedes y yo vamos a decir, pero vamos, pastor, yo no soy culpable de los errores de mis papás ni de mis abuelos, o dirán algunos, yo ni siquiera conocí a mis abuelos. De hecho, yo no conocía a mis abuelos maternos. Pero no porque el libro lo dice, sino que el libro me lleva a la reflexión práctica y llego a la conclusión, bueno, es que tiene lógica. Es un asunto de practicidad, porque nuestros pecados tienen consecuencia, son extensivos. Es exactamente igual que nuestros músculos. A mí me operaron la rodilla, pero como mi rodilla está conectada a una cantidad de músculos, mi pierna derecha es débil y a veces aparezco con dolores mucho más arriba de mi rodilla o abajo. Y el otro día tuve un desgarre en la pierna izquierda. El doctor me explicó, es que es extensivo. Usted no se da cuenta, pero como su rodilla es débil, su rodilla derecha, entonces su rodilla izquierda compensa. Y cuando usted está haciendo ejercicio, ni se da cuenta porque sus músculos están calientes. Cuando termina, es que su cuerpo demanda y le reclama. ¿Por qué?
porque es extensivo, está conectado. Emocional y espiritualmente es similar. Dice, cada familia tiene casos de enfermedades físicas o mentales, pecados sexuales, divorcios, depresión, actos de violencia o abusos. Y pueden estar directamente relacionados a la influencia de generaciones atrás. Ahora, si alguien en este punto dice, entonces estoy condenado. No, por eso se llama rompiendo las cadenas. De una forma muy académica lo explica. Yo antes había escuchado al respecto y la simple emotividad y sensacionalismo con que estos predicadores mencionan hay que romper cadenas de maldición. Ya con solo eso yo me negaba a escuchar. Precisamente por ese amarillismo. Pero este escritor no hace eso. Lo presenta incluso algunos detalles con pruebas científicas. Detalla que los que tuvieron contacto con el tarot, que visitaron un medium, que les hicieron un trabajito y cosas de esas, pueden estar influidos y que lo mejor es que estén enterados. Y hay mucho más, pero ya no hay más tiempo. Así que llegamos hasta ahí con el club de lectura, disponemos un poquito más nuestro espíritu para adorar al Señor y luego continuar con el libro de los Salmos.